Bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para discusiones del contexto nacional, el contexto internacional, educación, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre economía. Vamos a estar con el profesor Luis Crespo, docente e investigador economista. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social y estamos comenzando hoy con Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir diversos temas de interés general, académico, de las ciencias sociales, del trabajo social, el contexto nacional, internacional, educación, y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre economía con el profesor Luis Crespo, docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando. Gracias por unirse a esta transmisión en directo que realizamos todos los jueves a las 4 de la tarde para debatir diversos temas de interés nacional, internacional, educativo, y además estamos todos los jueves conectados. Estamos esperando unos segundos para que el profesor Luis Crespo se incorpore a esta transmisión en vivo y también que otras personas se vayan sumando para comenzar con nuestro espacio Jueves de Academia. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se están uniendo en este momento. Gracias por participar en nuestro Jueves de Academia. Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social donde debatimos diversos temas de las ciencias sociales, de interés nacional, internacional, también sobre trabajo social. Ya tenemos a nuestro invitado conectado, vamos a proceder a contactarlo para que se una a la transmisión y así. Bienvenido, profesor, estamos esperando que se cargue la imagen, que acepte nuestra invitación a transmitir con nosotros en directo. Buenas tardes, profesor, bienvenido a Jueves de Academia. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, profe, gracias por aceptar nuestra invitación a Jueves de Academia. Bueno, además que debo decir que el profesor Luis Crespo forma parte del equipo que coordina Jueves de Academia y todos los jueves está en esta actividad y además de eso coordinando todos los detalles durante la semana. Entonces, bueno, es parte de Jueves de Academia y por supuesto de la Escuela de Trabajo Social. Entonces, bueno, estoy dando la información inicial de la actividad mientras se conectan las personas. Bienvenidos los que se están conectando en este momento. Hoy vamos a conversar sobre economía con el profesor Luis Crespo, docente e investigador de la Escuela de Trabajo Social y de la Escuela de Economía de la UCB. Bienvenidas a las personas que se están conectando. La profesora María del Pilar González, quien es consejera profesoral ante el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El profesor Carlos Torres también se acaba de conectar. El licenciado Fidel Jaramillo, saludos a todos. Gracias por unirse a esta transmisión en vivo. Voy a comenzar también a enviar por otras vías el enlace para que se sigan incorporando, pero vamos a dar inicio entonces y paso a presentar al profesor Luis Crespo, quien es docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, economista y magíster en moneda e instituciones financieras. Además, el profesor Luis Crespo imparte enseñanza en las escuelas de trabajo social y las escuelas de economía. Es además director de finanzas del Instituto de Previsión Social del Profesorado de la UCB y además secretario de finanzas de la Asociación de Profesores de la UCB. En esta oportunidad vamos a conversar sobre economía, sobre las perspectivas económicas para el año 2022, pero quisiéramos comenzar contextualizando cómo cierra la economía venezolana en el año 2021 para luego entonces pasar a las perspectivas del año 2022. Entonces, sin más preámbulos, profe, le doy la palabra. Sí, buenas tardes y bueno, es un placer estar desde esta perspectiva hoy, luego de transitar este 2021 acompañando al equipo de Jueves de Academia, que ha sido una experiencia muy interesante y
y muy importante para nosotros desde la Escuela de Trabajo Social hacia la universidad, hacia el país e inclusive el resto del mundo, porque en distintos jueves de academia hemos interactuado con personas, amigos a nivel internacional. Entonces, bueno, ante que todo, un gran saludo a todos y un placer continuar trabajando en esta experiencia en tiempos de pandemia. Y un saludo a los compañeros, a los amigos, al profesor Carlos Torres, a Pilar, a Fidel, al profesor Pedro Carranza, que se está uniendo en este momento, y a todos los amigos de la escuela. Bueno, sin más preámbulo, en esta conversación es importante precisar algunos elementos antes de comenzar a describir variables macroeconómicas y algunos posibles escenarios. Y es de dónde venimos y cómo llegamos a este año 2021 en un contexto económico de mucho debate. En primer término, debemos reconocer que desde finales del año 2018 existe un viraje silencioso en la política económica del gobierno que pudiéramos decir caracterizar que rompe o cambia el rumbo de la política que venía desarrollando Hugo Chávez en la presidencia y todos sus ministros. Podemos identificar algunos aspectos, algunas políticas que han sido implementadas y que cambió un tanto el perfil de un gobierno intervencionista, de un gobierno controlador, a un gobierno que asume una actitud de disimulo, que está asumiendo una actitud de desmontaje de esos grandes controles que se habían convertido en una camisa de fuerza para la economía venezolana, y cambió el perfil intervencionista en menor magnitud a lo que veníamos viviendo en el país aproximadamente hasta el 2018. También debemos dejar claro que el responsable del proceso de hiperinflación que vive nuestro país y que por cuarto año consecutivo nos encontramos dentro de él es la administración de Nicolás Maduro, y eso lo advertimos los economistas desde la llegada del mismo y la estrategia que venía desarrollando en contra de la autonomía del Banco Central y un excesivo uso de la política fiscal para que se convirtió en un elemento aún más distorsionador. También, es fundamental, y yo lo veo como un punto crucial, el último trimestre del 2018. Todos debemos reconocer aquella actitud de persecución que existía sobre las actividades cambiarias, la ley de los ilícitos cambiarios. Yo lo identifico como un momento, como un punto de inflexión donde el gobierno comienza a desregularizar sus controles y a iniciar un viraje en medio del desastre que él mismo había cultivado y desarrollado en materia económica en nuestro país. Y el desmontaje de la ley de los ilícitos cambiarios ya despenalizaba el uso del dólar como un instrumento de intercambio, la presencia del dólar en el país, en un momento donde la economía se encontraba en medio de una gran turbulencia, fundamentalmente porque ya cumplía prácticamente un año dentro del fenómeno de la hiperinflación que había sido decretado en el último trimestre del 2017. Y bueno, el 2018 fue un año muy duro para los venezolanos. Si nosotros revisamos los índices de inflación y de distorsión de los niveles de precios en ese año, fueron totalmente devastadores para los ingresos, los activos de las familias en bolívares y para todo lo que tiene que ver con el sistema monetario venezolano. Entonces de allí podemos pasar al 2019, la presencia del dólar ya como una figura que comienza a desplazar al bolívar. El mismo es asumido de manera particular por las empresas y los agentes económicos
como un instrumento para poder restablecer algunos equilibrios económicos. Y bueno, toda la historia que hemos conocido en la actualidad de lo que significa hoy el dólar como moneda, el dólar como reserva de valor y el dólar como medio de cuenta. Prácticamente, como lo han dicho las firmas venezolanas, en el caso de Ecoanalítica, más del 70 o prácticamente el 70% de las operaciones que se transan en el país se realizan con esta moneda. ¿Y por qué lo quiero colocar en el debate? Bueno, porque la dolarización transaccional desordenada y que ha avanzado ya prácticamente a unos pasos iniciales en una fase superior, que es la dolarización financiera, permitió restablecer algunos equilibrios microeconómicos en la economía venezolana. ¿Y qué significa eso? Que algunas empresas pudieron seguir operando, algunas empresas pudieron restablecer sus niveles de inventario, algunas empresas pudieron restablecer los salarios y restablecer sus puntos de equilibrio, e inclusive para la familia, dentro de ese proceso, para algunos trabajadores y algunos sectores, ha permitido, bueno, mantenerse y seguir operando en la economía venezolana. En el área social se ha generado un debate con lo que se ha llamado los hogares, los microhogares, donde podemos observar trabajadores que por oficio reciben ingresos en dólares, pero también reciben transferencia, pero cuando revisamos el contexto o el entorno, bueno, no es una realidad en una comunidad. Y en definitiva, el sector privado ha sido beneficiado con ese proceso de dolarización, le ha permitido avanzar. Hay sectores muy particulares de la economía venezolana que han crecido, han tenido, se han expandido y se han reanimado producto de ese proceso de dolarización, la desregularización de los precios, que es otro elemento que marca la política de viraje de la administración de Nicolás Maduro, que podemos entonces identificar como un segundo elemento, además de la desregularización del tipo de cambio, la desregularización de los controles de precios, el desmontaje de los controles de precios. Recordemos que en el 2019 ya comenzamos a observar que se expresaban los precios en bolívares, que la misma administración o el mismo gobierno estableció precios con referencia en el dólar, perdón. Entonces ya veíamos allí que eso, los equilibrios microeconómicos a partir de esas medidas facilitaban que algunas empresas pudieran seguir operando. Y bueno, tenemos hoy en día un 2020 donde debe reconocerse que hay sectores económicos que, producto de ese viraje, tienen una mejor posición, han tenido una expansión, un crecimiento, y que, bueno, coadyuvan a que se detenga un poco aquella caída tan drástica en grandes magnitudes que ha tenido el Producto Interno en Venezuela. Debemos recordar que la economía venezolana se encuentra, en primer término, hablando de crecimiento económico, se encuentra en una senda de depresión económica. Por octavo año cayó el PIB en Venezuela y se ha destruido aproximadamente el 80% de las capacidades productivas del país. En este año 2020, los economistas tenemos un debate sobre si Venezuela sale de esa senda de depresión económica, si hay crecimiento económico, si hay estancamiento, o nos mantenemos en un año de depresión económica. En particular, y revisando, yo no tengo un equipo de métrica, pero revisando los análisis del Fondo Monetario, CEPAL, algunas firmas venezolanas que tienen equipos de métrica, el análisis del Observatorio Venezolano de Finanzas, dejan algo muy claro. Uno,
que la economía venezolana para este 2020 su caída es en menor magnitud a los años anteriores. Incluso no necesariamente por el hecho de la pandemia, donde la caída fue muy drástica, pero antes de la pandemia la economía venezolana venía en una gran picada. Insisto, tenemos 8 años cayendo en grandes magnitudes, bueno, de tal manera que la destrucción de inversión, la destrucción de empleo, el desmontaje de capacidades productivas en el país ha sido el día a día de nuestra nación en la gestión de Nicolás Maduro. En este año lo que va a ocurrir es que esa magnitud es en una muy mínima porción. En particular, yo no veo crecimiento económico para el 2020. Me identifico con los análisis de que vamos a estar, o bien sea en torno a un estancamiento económico para este 2021 o una caída muy pequeña de la producción interna. Sin embargo, eso ha sido motivado fundamentalmente por el viraje de la política económica, donde ahora hay un tercer elemento: las excepciones tributarias que abrieron la frontera a las importaciones. Y por eso vemos cómo desde el 2020, 2021, nosotros estamos inundados de mercancía de diversos países, de distintos mercados, con distintas características, con distintos precios, que bueno, en primer término, en los primeros años nos sorprendió, porque venimos de grandes niveles de escasez, de grandes niveles de precariedad, con una destrucción del poder de compra del venezolano, que fuimos sorprendidos con aquel fenómeno que describíamos como los bodegones, y ahora tenemos los supermercados, los grandes supermercados, y ahora tenemos los grandes cafés, y vemos el desarrollo de grandes cafés o la activación de grandes cafés en distintas áreas de la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que se está reanimando en este 2021 en el país? Pudiéramos decir algunas áreas del sector terciario de la economía, el comercio, algunas áreas de la salud, como lo hemos descrito los economistas en los últimos trimestres, el área de la salud, el área de la recreación, pero los sectores primarios, la manufactura, la construcción en el país están destruidos, no muestran señales de recuperación, y bueno, hace muy difícil la posibilidad de que se desarrolle o se reestimule la economía venezolana de manera significativa. Otro tercer elemento otro cuarto elemento que viene y que hay que identificar, que impacta la economía venezolana en este 2020, bueno, es la recuperación de la producción petrolera en el país. Recordemos en el año 2020 que cayó a cifras históricas. Los venezolanos no recordamos, las últimas generaciones, haber manejado cifras de 353.000 barriles diarios. Las magnitudes de producción de la industria venezolana que teníamos como referencia estaba en otros niveles. En este momento, en el 2021, estamos por encima de 600, 700.000 barriles de petróleo a niveles de precio que, bueno, ha generado flujo de caja para la administración de Nicolás Maduro, y bueno, además del desarrollo que tienen en el arco minero, con cuentas parafiscales que difícilmente los economistas podemos observar el flujo de esos recursos. Bueno, le ha generado una caja chica para que el Ejecutivo pueda generar gastos de funcionamiento de sus actividades. Entonces, en fin, en este 2021 lo que quiero describir es que ha sido marcado por ese viraje en la política económica del régimen, que dejó al traste la política intervencionista, controladora y agresiva que desarrolló Hugo Chávez Frías desde la llegada al gobierno aproximadamente hasta el 2017. Allí a debatir, bueno, un
un gobierno debilitado producto de la caída de sus ingresos fiscales, como característica fundamental la destrucción de la industria petrolera, bueno, que afectó la caja chica y la chequera de Nicolás Maduro para poder seguir actuando de esa manera. Por lo tanto, tenemos un gobierno o una gestión, una administración que hoy en día dejó atrás un poco aquellos elementos que caracterizaban a la economía venezolana, de intervencionistas, de excesivos controles. Mira, si nosotros revisamos el control de cambio, y fue desmontado el control de cambio, fue desmontado el control de precios, fue desmontado el control de las tasas de interés. Más bien en este momento se está debatiendo sobre la necesidad de que la banca otorgue créditos en dólares, porque la captación en la intermediación bancaria, la captación de la banca en efectivo hoy en día en dólares duplica prácticamente a la captación en bolívares, porque está posicionado el dólar como moneda de circulación en nuestro país. Entonces, el 2020 es importante dejar claro el debate que tenemos los economistas en las últimas semanas sobre si hay crecimiento o no hay crecimiento, si es un crecimiento sano, qué tipo de comportamiento está teniendo la economía venezolana. Ahora, el cierre de este 2021 deja una compleja discusión sobre el tema social, económico y social. Las cifras que presentaba el día lunes la FAO establece que el nivel de subalimentación en el país es de 27.4%. 27.4% de la población no puede garantizar la alimentación en su mesa. Y bueno, son variables que debemos contrastar con el comportamiento de la economía venezolana. Ahora, y que es el resultado del mismo, destruir 80% de las capacidades productivas del país, paralelamente con un proceso de hiperinflación que tiene 4 años y que los procesos de hiperinflación se caracterizan por el nivel de agresividad y la destrucción de todo lo que encuentra a su paso, tanto para la familia, para las empresas como para las instituciones, bueno, debe dejar una devastación en las condiciones de vida y en términos sociales, bueno, que hay que discutirlo y presentarlo como balance del año también 2021, porque las cifras bueno, lo que desnudaba en COVID, pero además lo que acaba de presentar la FAO, deben llamar a una reflexión y un profundo debate sobre el destino de este país. Y ahí, bueno, continuamos, un elemento muy importante de debate. Bueno, hablamos un tanto de comportamiento del PIB. Veamos ahora el debate que se presenta sobre la desaceleración de la inflación. Está desapareciendo la inflación en Venezuela, estamos saliendo se están estabilizando los precios en Venezuela. Mira, eso es falso. Seguimos dentro del proceso de hiperinflación. Las cifras arrojan que vamos a estar como cierre en el 2021 aproximadamente a 1000%. Vamos a estar por debajo, 900, 950, esperando el comportamiento del cierre de noviembre y el que pueda ocurrir en diciembre. No vamos a llegar, si pudiéramos llegar a 1000%, dentro de lo que hemos vivido con las cifras dantescas del 2018, del 2019, bueno, pareciera insignificante, pero no, todavía estamos dentro del proceso de hiperinflación, lo que significa es que la alza de los precios es exacerbada y que lo que está ocurriendo en este momento es que la velocidad de aceleración de los precios es menor, pero los mismos siguen acelerando y siguen creciendo, sobre todo con una moneda destruida. Nosotros ayer celebrábamos que 2 meses de la reconversión, de la tercera reconversión monetaria, que no respondió a nada. Los problemas monetarios del país continúan, la destrucción el repudio sobre el bolívar digital continúa, la gente prefiere seguir operando en dólares y esa reconversión simplemente vino a resolver el problema de los sistemas contables y del manejo
administrativo de las operaciones expresadas en bolívares. Y en términos del desempleo, que es una tercera variable fundamental para analizar el comportamiento de la economía, bueno, la cifra en COVID desnuda un poco el tema de la generación de empleo, el crecimiento, o el tipo de crecimiento económico que puede estar, o el comportamiento económico que puede estar teniendo la economía venezolana. Superamos por encima del 50% los niveles de desempleo. No hay una reactivación de áreas fundamentales, por ejemplo, como la construcción o la manufactura, que son sectores que pueden dar respuesta a esta variable, y que en el corto plazo no se observa un reánimo del mismo. Y otra variable que es también fundamental, desempleo, crecimiento económico, inflación, desempleo y bueno, el salario. Es un tema complejo para debatir. Los trabajadores del sector público, que pudiéramos estar hablando de más de 7 millones, pero de 3 millones y medio activos, más los 3 millones, más los 3.5 millones de jubilados y pensionados, tenemos a 6.5 personas condenadas a la pobreza porque reciben salarios en bolívares. Algunos reciben salario mínimo y otros reciben salario con tablas salariales donde el salario mínimo es el pivote de referencia. Este trabalengua, ¿qué significa? Por ejemplo, el caso de los profesores universitarios, y de los enfermeros y de los médicos del sector salud, los tabuladores inician con un valor referencial al salario mínimo, son anclados al salario mínimo, por lo tanto, y además expresados en bolívares. Eso te condena a la pobreza, eso te condena a que tus niveles de salario, tus niveles de ingreso en el mediano plazo, en el inmediato plazo, de muy corto plazo, en medio de una espiral de hiperinflación, bueno, los mismos sean pulverizados. Por ejemplo, el debate que tenemos sobre el sector privado, que sí ha permitido la recuperación de salarios, pero sin seguridad social, sin prestaciones sociales, ha sido motivado al tema de la dolarización. Y bueno, la necesidad de tratar de preservar el factor trabajo y seguir operando en la economía venezolana, a partir de esos nuevos equilibrios que se obtuvieron con lo que hemos descrito con el proceso de dolarización. Pero en fin, el salario mínimo en Venezuela está destruido, significa apenas al tipo de cambio de hoy $1.5 al mes. Eso es impresentable. Peor es lo que se define como el salario, perdón, como el bono de alimentación, y más aún el discurso de que esos salarios o que es compensado el ingreso con las bonificaciones que se reciben por el sistema Patria es una gran mentira, es una gran burla, porque esos bonos significan ¿cuánto? En el caso del sector de educación, el Simón Rodríguez, que son 15.4, que significa $3 más. Entonces, un educador o un profesor, sobre todo el magisterio, que recibe $3 más, o los profesores universitarios $3 más, ese bono no se equivale a los que reciben los jubilados, los pensionados, o las madres de la patria, o los sectores populares, que reciben bonos con otras denominaciones, pero cuando tú ves el poder adquisitivo del mismo, o lo ves en términos nominales, en dólares o en bolívares, significan $1.5 más, 1.75, 2.35. Entonces hay un gran discurso político, hay toda una ofensiva mediática, pero detrás hay una gran mentira, porque el poder de compra de esos bonos, o el valor real de esos bonos, no compensa un ingreso que pueda permitir satisfacer la cesta alimentaria ni la cesta básica. Las cifras de la cesta básica al mes de octubre, la cesta alimentaria superan los $300, y los ingresos de los trabajadores, bueno, ni siquiera los que reciben los que reciben remuneraciones en dólares pueden satisfacer el valor de la canasta
alimentaria a los trabajadores. Bueno, hagamos el contraste con los trabajadores del sector público, peor aún. Entonces, ahí podemos decir que o concluir que los trabajadores que reciben bolívares, salarios en bolívares, ingresos en bolívares, están condenados a la pobreza. Y bueno, muy bien lo describen los amigos de ENCOVI, muy bien lo describe la FAO y muy bien lo exige la OIT, la necesidad de que se reconstruya los salarios. En particular, en el mes de mayo participaba en un foro con los amigos del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, y yo soy de los economistas que me encanta discutir sobre el salario, que creo que es una variable que hay que posicionarla y hay que exigir en este momento que se construya una metodología para, valga la redundancia, reconstruir el salario de los venezolanos y asumir el debate de por qué no, o la dolarización de los mismos. Incluso el propio gobierno, el propio régimen viene haciendo remuneraciones en paralelo, bonificaciones o reconocimiento a sus trabajadores, sus gerentes en moneda dura. Y que bueno, eso hay que discutirlo. Entrar en el debate que si eso va a ser inflacionario, pero inflacionario, mira, yo ahí no tengo complejo, porque en la medida en que este gobierno no explique y no explique y no informe sobre las cuentas fiscales, sobre los ingresos de la nación, sobre dónde está el oro, cuánto ingresa en oro por el arco minero, dónde están los dólares que entran, si todavía entran por BBVA, hasta que no se aclaren las cuentas fiscales. Yo creo que no debemos tener complejo en exigir que se sincere ese debate, más en este momento donde se han restablecido algunos equilibrios macroeconómicos a partir de lo que hemos descrito anteriormente, la dolarización, el gran viraje y todo ese tipo de cosas. Ahora, entonces, el tema de los salarios es fundamental porque, bueno, los umbrales de pobreza, los umbrales de miseria en el que estamos enfrentándonos los venezolanos son realmente dantescos. Como un último elemento allí, bueno, ¿cuánto es el límite que establece el Banco Mundial para caracterizarte en pobreza extrema? Un ingreso diario de 1.9, y tú ves que el salario en Venezuela hoy significa 1.5 al mes. Entonces creo que no debemos tener complejo en asumir esa discusión y que debe estar en la mesa para que bien sea los trabajadores, los profesionales, los universitarios, los académicos, acompañemos esa discusión. Ahora, bueno, llegamos al cierre del 2021 y qué se nos proyecta para el 2022. Mira, antes de las elecciones del 21 de noviembre, pareciera que el clima político en el país era relativamente, había una relativa calma, se estaban dando reuniones entre los sectores de la oposición y el gobierno. ¿Eso qué significa? Bueno, eso son mensajes favorables, sobre todo para los sectores que desean seguir operando y seguir invirtiendo en Venezuela, porque para ellos pudiera significar paz política, aunque es fundamental el tema de la institucionalidad del país y la incertidumbre que genera el mismo para algunos inversionistas. Bueno, los que creen en la institucionalidad para invertir, bueno, no van a venir a Venezuela y se fueron y van a mantenerse en otras economías. Pero a partir del viraje de la política económica de Nicolás Maduro y a partir de algunas estrategias para obtener dólares a partir de la extracción de oro y otros minerales en el arco minero, y me quiero referir fundamentalmente a esas operaciones que viene realizando Venezuela con Turquía, donde hay un juego entre yo te doy oro y tú me das liquidez, ¿verdad? Eso lo han visto algunos sectores económicos que, independientemente del nivel de riesgo, aspiran a seguir operando en la economía venezolana. Otro elemento que ha marcado en los 2 últimos años, los 3 últimos años, es el tema de las remesas o las transferencias de los venezolanos en el exterior.
a sus familiares. En el 2020 se vieron afectadas por el tema COVID y hubo una disminución de las mismas. Este año, algunas firmas especializadas ya reconocen que hay un incremento en esos niveles de ingresos producto de las remesas. Y bueno, es una variable que está coadyuvando al tema de la demanda interna, al tema de hacer llegar algunos dólares a algunas familias, y que por eso esa variable acompaña el reánimo que tiene el sector comercial en Venezuela. Además, y la cifra ronda aproximadamente 3.000 millones de dólares. El incremento de las exportaciones petroleras, el incremento en la actividad comercial en la frontera, y además una variable que a mí me gusta definirla como economía subterránea, y algunos otros expertos la definen como economía negra. La economía negra en este país supera los 2.600 millones de dólares, lo supera de manera interesante, que viene creciendo en los últimos años, y es otra variable que viene contribuyendo al desarrollo o al impulso, de áreas en particulares. Y por último, el tema de la repatriación de capitales. Hay un registro muy significativo que se ha venido observando en los 2 últimos años, y lo digo, reitero y soy terco con esto, a partir del viraje de la política económica también se observan sectores repatriando capitales. Hay una firma que registra aproximadamente 1.000 millones de dólares para 1.000 millones de dólares para 2021, un crecimiento significativo con respecto al año anterior, y además también eso viene acompañado por las sanciones. Sectores vinculados al entorno económico del régimen que no pueden actuar con tranquilidad en el resto del mundo como lo hicieron durante muchos años, y tejieron grandes redes financieras que hoy están siendo identificadas como grandes ilícitos cambiarios, y están viendo al país como un espacio para reanimar su actividad económica, para venir a invertir, y favorecido por el tema de la dolarización. Entonces esas variables se convierten en ingresos que son atractivos para algunos inversionistas que desean operar en la economía venezolana. Y bueno, en fin, para el 2022, si se mantiene la política, la política económica, los cambios, mayores cambios en esa política económica desde el punto de vista de liberar, de la liberalización, de mayores niveles de liberación, de medidas liberales en la economía venezolana, de soltar las amarras de mayores controles, se proyecta un crecimiento económico para el 2022. Ya hay algunas cifras por allí, 3, 4, 6%, no quiero entrar en el debate cuantitativo, pero sí se proyecta para el 2022 que la economía venezolana salga de la senda recesiva, de la depresión económica, y pueda enrumbarse en un primer año al crecimiento económico. Entonces eso nos lleva a un segundo debate a los economistas sobre la magnitud o el tamaño de ese crecimiento económico, y cuánto necesita crecer la economía venezolana para recuperar esa destrucción acumulada que tiene de sus capacidades productivas, para recuperar empleos decentes, para recuperar niveles de inversión que nos posicionen en mejores escenarios y que puedan tener un efecto multiplicador en salario, empleo y condiciones de vida. Entonces, como primera variable fundamental, sí, se proyecta para el 2022, motivado a todos los elementos que describía, que Venezuela salga de la senda recesiva. En términos de la segunda variable, que sería la hiperinflación, bueno, si el Banco Central mantiene las estrategias que viene desarrollando, y otro elemento que hay que describir aquí, y a los colegas del área social, es muy importante el tema de que parte de la desaceleración de la inflación en el país en los últimos meses
hay una variable que se vincula a la disminución del gasto público por parte de la administración de Nicolás Maduro. Pero hay una variable ahí que hay que sacarla y posicionarla en primera página, que tiene que ver los salarios, como los salarios miserables que paga la administración pública, cómo han puesto a pagar a los trabajadores el costo de la hiperinflación, mientras que otros sectores han sido beneficiados. Es un elemento que hay que debatirlo. Entonces, bueno, para el 2022, si el gobierno mantiene la estrategia de disminución del gasto, el Banco Central, de tratar de mantener la liquidez y no exacerbar su crecimiento, y además una variable fundamental que vamos también a describirla para el 2021, que es el tipo de cambio. Si el Banco Central garantiza el músculo financiero para seguir operando y que no se dispare y mantener un tipo de cambio apreciado, o sea, un tipo de cambio que no tiene el valor real del bolívar, o lo que debería costar un dólar con respecto al bolívar, si el Banco Central no puede garantizar esa apreciación, bueno, vamos a ver una reversa en el comportamiento de la inflación. Pero de mantenerse todo como viene ocurriendo en este 2021 en términos de la política fiscal y la política monetaria, se proyecta que vamos a estar saliendo en el primer semestre o el primer cuatrimestre del 2022 de la hiperinflación. Eso no quiere decir que no vamos a tener inflación, vamos a salir de ese fenómeno tan agresivo, de mantenerse lo que vienen desarrollando en la economía venezolana. Y quiero dejar claro, aquí hay asesores internacionales. La información que manejamos los economistas es que están el equipo económico de Correa acompañando a la gestión de Nicolás Maduro en torno al tema de la dolarización, cómo manejar este régimen multimoneda y cómo controlar el tema de la hiperinflación, que mucho daño le ha hecho a la gestión. Entonces, bueno, como segunda variable pudiéramos tener salir del fenómeno de la hiperinflación por las políticas que vienen desarrollándose en términos fiscales y monetarios, si no hay cambio en las mismas y no ocurren elementos distintos. Hay un debate sobre el cierre del 2021, las proyecciones iniciales que se hicieron por parte de los organismos internacionales y algunas firmas que hablaban de caída del 10%, el dólar en 17.000, ese tipo de cosas. Bueno, es que eso fue al inicio del año y suponiendo que el gobierno no iba a hacer nada y no esperando que el viraje silencioso se iba a profundizar como ha venido ocurriendo. El tema social, el tema de la pobreza, el tema de la inequidad y de la desigualdad en el año 2022 es una variable presente, es una variable que en medio del colapso de los servicios públicos va a estar en el día a día de los venezolanos, fundamentalmente porque independientemente de que podamos observar algunas variables macroeconómicas favorables, cuando vemos hacia otro contexto, la devastación que ha ocurrido en la economía venezolana en los últimos años está allí presente y creo que debe desarrollarse una política para atenderla y que no se va a resolver de manera inmediata. En términos de empleo, bueno, comenzarán a generarse algunos empleos. La recuperación del salario dependerá del comportamiento macroeconómico de la economía en términos de inflación y hiperinflación. Hay que seguir redundo en esto, hay que posicionar el debate sobre la necesidad de reconstruir los salarios en el sector público, porque no se visualiza una política por parte de la gestión de Nicolás Maduro en ese sentido. De hecho, elemento que nos sorprende: ¿desde cuándo no se ajusta el salario mínimo en Venezuela en este año 2021?
Se esperaba que para el mes de agosto, se esperaba que para la reconversión, se esperaba que para las elecciones y no ocurrió. Tenemos el mismo salario mínimo del mes de mayo del 2021. Y bueno, hemos seguido dentro del proceso de hiperinflación, hemos seguido con inflación en algunos meses de 2 dígitos, bajo 1 dígito, pero en definitiva la magnitud de la misma supera el 1000% y que a la fecha acumulada hasta el mes de octubre, y que bueno, es lo que nos lleva a decir que los trabajadores del sector público están pagando la crisis de Nicolás Maduro. Bueno, entonces tendríamos un 2022 con algunas variables macroeconómicas favorables. Hay un debate sobre cómo la apertura de las importaciones de manera masiva pudiera estar afectando algunos sectores de la producción interna, fundamentalmente que les cuesta mucho poder competir con estos sectores. Me encadené, voy a dejarlo hasta aquí y creo que deberíamos pasar a interactuar con los amigos, con los compañeros que están participando y aclarar algunas preguntas. Gracias, profe. No se preocupe, que aquí queremos seguir conversando con usted y si efectivamente tenemos una serie de preguntas. Debiste hacerme así. No. Tenemos varias preguntas y seguramente mientras doy los saludos de las personas que se han estado conectando llegarán otras, ¿no? Saludo a la profesora Sara Vera, a la profesora Nazarelis Blanca, al licenciado Fidel Jaramillo, a la profesora Emma Salazar, al profesor Luis Esa, también al profesor Carlos Torres, la profesora María del Pilar González, la profesora Nairubi Ramírez, el profesor Pedro Carranza de la Escuela de Administración y Contaduría, la profesora Patricia Martínez. También tenemos estudiantes conectados, egresados y bueno, también está la licenciada Elide Álvarez. Voy a leerle la primera pregunta mientras llegan otras que nos plantea o nos hace la profesora Nazarelis Blanca. Dice que se debe hacer para solventar este desequilibrio de... disculpe, se me escapó. ¿Qué debemos hacer para solventar este desequilibrio? Es la pregunta que hace la profesora Nazarelis. También tengo la profesora Emma Salazar, que hace algunas preguntas y comentarios. Dice que para pasar de $1,5 a $20 un profesor universitario aún es insuficiente como salario. También hace otro comentario que es Bolívar es 7 a Bolívar es 100, porque sin pagarlo en divisa ni alcanza para sostenerse una persona y menos una familia. También le preguntan qué método propondría para estudiar y analizar el salario. La profesora Sara Vera pregunta cómo se resuelve la falta de billetes en dólares de baja denominación. Se le fue de las manos la conducción de la economía a este gobierno. Ya esta última parte es un comentario que complementa con su pregunta. Estas son las preguntas que tengo en este momento y mientras sigo buscando otras que llegaron, entonces le doy la palabra. Sí, en primer término, el tema de hacer política económica debe pasar por una premisa fundamental que es la confianza. Es fundamental para los hacedores de política económica que la misma sea creíble y que se desarrolle en un contexto favorable, situación que no ocurre en la economía venezolana, y por eso muchos economistas o varios colegas caracterizamos lo que han hecho en los últimos años como un viraje silencioso, que no genera confianza, que en definitiva son pañitos calientes para algunas cosas, para responder a algunos problemas económicos, motivados fundamentalmente al tema político, de cómo perduro en el poder y cómo me mantengo en el poder.
sobre la pregunta de la profesora Nazarelli, en definitiva tienes que tener una política económica creíble que genere confianza en un marco político favorable, en un escenario político favorable. En el caso de Venezuela, aquí hay que buscar consenso en los sectores económicos, políticos y sociales y gremiales, con una amplia participación en la construcción de la misma. Y además, bueno, el tema de la institucionalidad. Para poder generar esa confianza tienes que reinstitucionalizar el país. Incluso en mi intervención inicial hablaba de los que aspiran venir a invertir en el país desconociendo el riesgo, y otros que son muy adversos al riesgo y se fueron y no van a volver hasta que estas premisas no estén claras. E inclusive para el tema de un plan hiperinflacionario, para el debate que ocurría meses o semanas antes de octubre, si vamos a la dolarización total, o si es una reforma monetaria, o si esta reconversión no sirve. Mira, hasta para eso tienes que generar un consenso de los sectores. El mejor ejemplo fue el programa de Fernando Enrique Cardoso de 1994 para sacar a Brasil del proceso de hiperinflación. La primera premisa de ese plan económico fue un consenso entre los sectores. En definitiva, ¿qué necesitamos? Una política creíble, un marco jurídico claro con instituciones fuertes, incorporación de los sectores, y que es lo que la va a dotar de credibilidad. Otros aspectos sobre el tema de la reconstrucción del salario, la metodología. Y yo hablo de una metodología porque en esto hay que ser honesto. Y recuerdo al colega profesor, el profesor Guerra, en una asamblea en la Facultad de Ingeniería, donde él decía, mira, vale, es muy fácil llegar a decir que aspiramos a ganar $500, porque la cesta alimentaria son 400, la cesta básica son 450 y aspiramos 500. Bueno, nosotros hemos hablado de 7 millones de dependientes del sector público, los 3,5 millones de jubilados y pensionados, súmale, los 3 millones de trabajadores, 6,5 millones, multiplíquelo por 500. Es impagable. Y pongo el mismo ejemplo que en ese momento ponía el profesor, y él utilizaba la cifra de 7 millones, que era lo que existía en ese momento. Es impagable. Por eso debemos discutir una metodología que en el mediano y corto plazo permita la recuperación del mismo. Y no me atrevo a utilizar cifras, a cuantificarlo, $100, 150, no. Una metodología que permita la recuperación del mismo. A lo mejor iniciamos en 100, en 50, pero que no sea estacionario, sino que vaya acompañada de otro conjunto de medidas que pueda permitir compensar y recuperar el mismo. Un debate también en el cual participábamos, decíamos, bueno, utilicemos el valor del Banco Mundial, que nos coloca en pobreza extrema, que es 1,9, que debemos ganar por encima de 1,9. Bueno, vamos a colocarnos en $2. Son $60 al mes. Y ahí se inicia el proceso de recuperación. ¿Y por qué utilizamos ese valor? Bueno, porque colocaríamos a una gran cantidad de trabajadores que están en pobreza extrema en este momento, bueno, los vamos a colocar fuera de la misma, que es con un ingreso de 60, que es risible e incomparable con los que aspiran 400 y 500, pero bueno, es algo con base a un método, con base a unos criterios que puedes compensar con otras cosas. Pero en fin, lo que sí yo creo es que debemos exigirle a la administración de Nicolás Maduro, que debemos posicionar el debate del salario y superar ya esa etapa donde, bueno, no podemos pedir salario porque va a ser detonante de la hiperinflación. Y lo digo con mucha responsabilidad, y que a lo mejor me puede generar un debate en términos de mis colegas, pero creo que en la situación que estamos en este momento, con los avances de la dolarización transaccional y la presencia del dólar en Venezuela, es totalmente factible dar esa discusión y construir ese método. La pregunta de la profe Sara. Por cierto, que aprovecho y hago un break. Fue muy agradable ver a la profesora Nazarelli dirigiendo el evento el día martes y escuchando a las profesoras. De verdad que fue muy agradable y la felicito. Sobre la pregunta de la profesora Sara, nuestra presidenta del Centro de Estudiantes en el año 73, creo que fue el que escuché. Bueno, profe, es que como es
una dolarización desordenada, que no fue una política dentro de un plan económico, difícilmente eso se pueda resolver. Y más bien los avances en la dolarización han sido de manera espontánea por parte de los sectores. El gobierno se montó tarde en eso. Recuerde que más bien cuando estaba avanzando la dolarización, ellos la cuestionaban, la amenazaban y tomaban medidas al contrario. Ahora, en finales del 2020, inicio del 2021, es que Maduro la asume y la abraza y reconoce la bondad de la misma. Pero es un problema así, no fue una política implementada, fue una respuesta de los sectores para poder seguir operando, fue un salvavidas de los sectores para seguir operando en la economía venezolana. Por lo tanto, es muy difícil y por eso se usa desordenada porque, y transaccional, porque no hay una dolarización total del país, aunque ha avanzado, y pareciera que para el 2022, dentro de lo que deberíamos proyectar, es que se avance al otorgamiento de crédito, se profundice la dolarización en el sector financiero y que, bueno, la misma se posicione en otro nivel. Entonces, difícilmente pueda resolverse ese tema de los billetes de baja denominación, porque pudiéramos decir que el Estado o el gobierno o las instituciones del gobierno venezolano no están detrás de la planificación o de la instrumentación de esa política. Preguntas. Y se las voy a ir leyendo poco a poco. El licenciado Fidel dice: mi pregunta es simple y sencilla. ¿Cuál es el salario en dólares que debe recibir un trabajador para garantizarse su manutención? También nos preguntan qué recomendaciones puede dar a la familia venezolana para hacer frente a una economía hiperinflacionaria como la de Venezuela. Le manda saludos al licenciado Roberto Sánchez Labrador. También cómo manejar los indicadores macroeconómicos públicos en las organizaciones, empezando por la UCB, y lo que significa la autonomía. La profesora Nazaret le da las gracias por sus palabras y por su respuesta. También quieren, profesor, aprovecho que profundice un poco sobre la economía de los bodegones, así lo llama nuestro seguidor, Industrias Valor. Mira, en el caso de la respuesta que hace el amigo Jaramillo, un gran saludo, yo utilizo el criterio de una metodología y ahí, como lo expresé, no quiero ser cuantitativo. Creo que fundamentalmente ese debate debemos acompañarlo de un método que nos permita poder en el tiempo hacer la recuperación del salario, porque si no, siento que estoy diciendo mentiras. O sea, llegar a una discusión en esta coyuntura con el patrón que es el gobierno y decir queremos $500 de salario, $400 de salario, de verdad que yo en particular lo veo inalcanzable. Si somos responsables con la propuesta, vamos a lograr un método que permita la recuperación del mismo en el tiempo. Y cuando hablo del valor de 60, porque ha sido parte del debate, no es que se me ocurrió ahorita, y es un criterio, es utilizar como referencia posicionar a los trabajadores que ganan salario mínimo fuera del umbral de la pobreza extrema, y utilizaba $2. Por un mes sería $60, a lo mejor sería 100, pero siendo responsable, insisto y reitero, es cómo construimos un método. En el tiempo, lo ideal, para tratar de responder la segunda parte de la pregunta, bueno, es que tú tengas un salario suficiente que te permita satisfacer tus necesidades básicas y otro tipo de necesidades, porque no solo los humanos vivimos de la satisfacción de las necesidades básicas, porque si no estaríamos solo subsistiendo. Necesitamos satisfacer otras necesidades superfluas que nos dan bienestar y satisfacción y podemos estar sonrientes, y eso implicaría tener salarios por encima de la cesta básica, no solo de la cesta alimentaria, de la cesta básica, bueno, que implica la satisfacción, valga la redundancia,
de la alimentación, del abrigo, de la comunicación, de la recreación y otro tipo de consumo que me genera satisfacción más allá de mi supervivencia. Entonces, insisto, aquí creo que en particular trato de proponer es de construir un método para la reconstrucción del mismo en el corto, mediano y largo plazo, que el mismo pueda ajustarse y compensarse en ese proceso. Es parte de una lucha, es parte de un compromiso político, puede ser que vaya incluido en el plan de desarrollo los próximos años, en fin. Pero bueno, formará parte del debate y que los sectores gremiales, políticos, académicos lo asuman para posicionarlo. Si no, quedaríamos en el debate de las consignas, quiero $500, salario suficiente, salario digno, salario de hambre, todo ese tipo de cosas, pero no avanzamos en abonar en la construcción de un método para la recuperación del salario y pudiera quedarse como consigna. El resto de las preguntas, las otras preguntas. Le preguntaban, o le pedían mejor, si podía profundizar sobre la llamada economía de bodegones. Bueno, fundamentalmente yo veo dos variables que activaron, yo le quitaría la economía del bodegones y lo meto dentro del sector comercio, ¿verdad? Una de las actividades que más se ha reanimado en la economía venezolana. ¿Y por qué se reanimó? Por el desmontaje de los controles, el desmontaje del tipo de cambio que permitió establecer una dinámica ahí de oferta y demanda en una moneda que le permite a esos comerciantes reponer inventario y expresar unos precios y y pagar algunos salarios en dólares. Pero además fueron favorecidos por el desmontaje de providencias tributarias, o sea, excepciones tributarias para liberar. Se les dio carta blanca a las importaciones. Entonces fueron dos variables fundamentales que estimularon o reanimaron a ese sector. Hay un aporte, hay un concepto o una descripción que podemos hacer de la economía venezolana. La economía venezolana está creciendo, ¿no? La economía venezolana está resucitando, ¿verdad? De un colapso producto del viraje, esa política, el viraje silencioso de Nicolás Maduro, el tema de la dolarización, y bueno, lo que estamos observando es que se reanimaron algunos sectores. Yo para este 2021 no veo crecimiento, es que se reanimaron algunos sectores, dentro de ellos el comercio, que allí está incluido los bodegones. Bueno, salgan a caminar por Caracas y vean cómo están creciendo ahora el fenómeno de los cafés afrancesados. ¿Mm? Y cómo se están reanimando algunos locales nocturnos, algunos restaurantes, y así sucesivamente. Ojo, lean la encuesta que publicó ayer, o que publicó hoy, las cifras que publicó Concecomercio, que el Black Friday no superó, aunque fue positivo, no superó el 2019, no supera todavía los niveles de venta que tuvieron antes de la pandemia. Y aunque vemos y estamos sorprendidos por algunos movimientos, bueno, yo creo que hay que escudriñar algunas cosas. Yo creo que dentro del tema de la desigualdad y de la inequidad, ¿quién pudo consumir en el Black Friday y qué tipo de consumo? O sea, todo el mundo fue a consumir por encima de $20. Yo creo que eso hay que medirlo. Todo el mundo gastó $100, eso hay que medirlo. ¿Quién gasta $100 en consumo superfluo en los bodegones o eso hay que medirlo? Yo creo que más bien hay un grupo reducido, un porcentaje que lo podemos ver fácilmente por Encovi, un 5%, un 6%, que está teniendo grandes ingresos y en dólares y muy fuerte, y un 94% que, bueno, tiene su poder de compra destruido. Y si me quieren utilizar el criterio de la remesa, bueno, yo puedo responder con lo siguiente, porque lo he aprendido con ustedes, colegas de la escuela, el tema de cómo observar y ver algunos fenómenos más allá de elementos de frío. Mira, la gente, o hay un gran porcentaje, estoy tratando de cómo lo mido, que gastó 5, 10 y $15. Y estaba en esa jornada de viernes, pero es que no puede más, su poder de consumo no da más. Comentarios y preguntas.
Veo que el profesor Carlos Torres está conectado nuevamente, que había perdido la comunicación y sí, efectivamente, profe, ya estamos viendo su comentario. Si tiene una pregunta, la puede hacer por la misma vía y nosotros se la transmitimos al profesor Crespo. Le Saludo, preguntan profesor, por acá. saludo a nuestro representante profesoral del Consejo de Facultad, el profesor Carlos Torres, colega de la Escuela de Economía, activo, luchador. Sí, y también voy a saludar al profesor León Arismendi, que se conectó con nosotros en esta transmisión. Saludos, profe, gracias por participar. Preguntan por acá, ¿crees que, que con este gobierno se pueda generar ese método sabiendo que ellos dicen que los trabajadores venezolanos estamos bien pagados y contentos? Esta pregunta la hace uno de nuestros egresados, el licenciado Rechedera. Yo creo que ellos están muy convencidos de que estamos muy mal pagados, ¿verdad? Y que estamos empobrecidos. De hecho, el viraje silencioso es en la búsqueda de cómo perdurar en el poder, cómo favorecer a su entorno económico y cómo tratar de resolver graves problemas macroeconómicos que han condenado al 94% de la población, según el método de ingreso, a niveles de pobreza. Ahora, yo creo que ellos no van a dar nada, no van a dar nada de gratis, pero es un tema de cómo los sectores posicionamos ese debate. Y es solo observar su comportamiento sobre el tema de salario. Ellos otorgan una miseria por los bonos del sistema patria, pero su campaña comunicacional pareciera que es que están dando millones de dólares, de bolívares, y es miseria. Entonces es contrastar la campaña comunicacional en medio de la hegemonía comunicacional con la realidad. Entonces yo no me hago esperanza de que ellos de que en las primeras de cambio te lo van a dar, pero yo sí creo que sus asesores están claros en que tienen que reconstruir el salario de los venezolanos. No tienen posibilidades financieras de hacerlo. Y por eso digo que yo no me voy a poner a resolverles el problema a no pedir salario porque estamos en hiperinflación, ¿no? Y mi argumento es que como las cuentas fiscales no están claras, aquí no sabemos cuánto entra por el arco minero, aquí no sabemos cómo entra, cuál es el presupuesto del país, la ley de presupuesto de hace 3 o 4 años. Como no informa, yo no me voy a poner a resolverla. Yo creo que es parte de cómo esta sociedad posiciona ese debate sobre un método para reconstruir el salario mínimo, que es fundamental, ¿vale? Porque si no, no es que estamos, en la actualidad no es que estamos condenados a la pobreza, porque ya estamos en condición de pobreza en distintos niveles. Es que ya se está comprometiendo nuestra condición humana. O sea, la condición de ser humano está comprometida y que está en riesgo la vida, ¿vale? Ya con los niveles de salario que están recibiendo o los niveles de ingresos que están recibiendo nuestros jubilados y pensionados, es la vida. Me sorprendía que hacían una protesta la semana pasada mostrando los niveles de nutrición, desnudos, sin camisas y en chores. Porque entonces ya no es el tema de estar en pobreza, no, es que ya está comprometiendo la vida de los jubilados, pensionados e inclusive de los trabajadores. ¿Qué hizo mucha gente? Me voy del país, el éxodo, en medio de la hiperinflación del 2018. Un porcentaje de esos 6 millones salió despavorido porque era imposible vivir en este país. Hay unos momentos que lo hemos discutido, profesora, el tema del 2014, 2016 y 2018, los niveles de escasez, la destrucción de nuestros ingresos, que ha sido muy difícil para los que seguimos aquí y para los que estuvieron aquí. Así es, profe. Siguen llegando comentarios y preguntas, aunque ya ya sobrepasamos la hora de transmisión. De todas maneras, eso no importa porque de hecho estamos aquí para conversar e intercambiar. La profesora Corina, ¿perdón? Estamos en nuestra casa con nuestros amigos. Así es. La profesora Emma Salazar señala que el salario se recupera en función de la producción, creación, se me escapó un poco acá, creación de bienes y servicios, pero hay una errada concepción de que la educación sin construir valor
y allá hay una parte del método por general, es decir, hace referencia a que hay que distinguir entre quién crea valor o no. También tenemos al profesor Carlos Torres, que dice un problema básico para recuperar la economía: hay que sembrar confianza. El gran acierto de los chinos ha sido precisamente este: cumplen lo que anuncian y dan confianza al inversionista. Aquí no es así. Esto lo dice el profesor Carlos Torres. Industria Flor dice: los bodegones y cafés afrancesados, como usted dice, están orientados a un nicho específico. Si no hay reactivación del aparato productivo venezolano, la crisis y la diáspora aumentará. Entonces, bueno, profe, ya con estos comentarios le pido ya ir cerrando la transmisión. No queremos tampoco abusar de su tiempo. Ya nos llega otro comentario más. La inflación solo puede abatirse recuperando la actividad económica. Entonces, estas son las preguntas y comentarios, y que quisiera entonces sus respuestas para ya acercarnos al final de esta transmisión. Claro, hay dos visiones fundamentales allí, dos comentarios excelentes. La productividad y el crecimiento son variables fundamentales para la generación de empleo y la recuperación del salario. Y el tema de la confianza que comentaba Carlos Torres, y que, bueno, lo hemos dicho, un plan económico tiene que ser creíble y generar confianza, y le respondía a la profesora Nazarelli en ese momento. Y bueno, la productividad en este país desapareció hace muchos años. Si quisiera posicionar un elemento de exhorto para el debate que mantenemos permanentemente en nuestra escuela y nuestros espacios, que es el tema de las zonas económicas especiales. Y yo invito a que todos nos pongamos a investigar y a escribir al respecto. Hay una propuesta de la Asamblea Nacional electa ahorita en diciembre, la del 6 de diciembre, de un proyecto de ley de zonas económicas especiales. Y bueno, es un tanto el proyecto económico que visualizan sectores del gobierno, porque en medio de sus contradicciones hay distintas visiones y distintas reflexiones al respecto, pero creo que desde nuestro perfil multiprofesional, deberíamos abrir ese debate de la significación de las zonas económicas en lo político, económico y social en el país, y los invito a que veamos un poco hacia allá. Y bueno, del resto, darle las gracias a usted, profesora, por este espacio, a los colegas y amigos y a los estudiantes que nos acompañaron, y bueno, desearle una feliz Navidad para este 2021. Profe, gracias. Hay una pregunta que, si bien usted ha dado varios elementos en el transcurso de su conversación, siento que pudiera ampliarla porque es importante, y es sobre sus recomendaciones a la familia venezolana. Y aprovecho porque, bueno, realmente estamos pasados del tiempo, pero igual queremos ir conversando. Ya esta sí sería la última pregunta. ¿Qué reflexión o qué mensaje le puede dar en general a los venezolanos, y en particular a los trabajadores sociales en ejercicio, para, bueno, enfrentar todos estos problemas económicos que tenemos y que vienen para el 2022? Mira, en primer término, llegamos al 2021. Los que llegar a este año, en todo lo que hemos transitado en este país, durante la escasez, los niveles de escasez que vivimos, la destrucción de nuestros salarios, de nuestros empleos, la destrucción de la moneda, en todo ese transitar, los venezolanos hemos sido muy creativos, hemos sido muy valientes en enfrentar y generar iniciativas para transitar estos escenarios tan difíciles. Pero yo lo resumo en algo muy concreto: el que no logre generar ingresos en moneda dura no va a poder o no ha podido transitar este escenario tan adverso. Hay que utilizar todo nuestro potencial en la posibilidad de dolarizar nuestros ingresos para poder tener el poder adquisitivo
y alimentarnos y a lo mejor tener algunos niveles de recreación, a lo mejor poder ir a esos cafés afrancesados, o a lo mejor poder hacer las 2 o 3 comidas, o a lo mejor poder comprar nuestra pastilla para la tensión y así sucesivamente. Pero si usted no logra, es más, el fenómeno de la remesa llega a Venezuela por eso. La necesidad de hacer llegar recursos a las familias que todavía estaban acá. Eso era un fenómeno antes de los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños y los mexicanos, que tenía incidencia en su PIB. Para nosotros era algo muy lejos, porque nuestras condiciones de vida eran totalmente distintas. Entonces, en resumen, es, bueno, mira, seguir utilizando nuestro talento, nuestro ingenio, nuestros esfuerzos positivos de seguir en el día a día luchando por un país mejor, pero lograr generar ingresos en moneda dura, si no va a ser muy difícil. Sí. Profe, su despedida para los trabajadores sociales y recomendación, ya con esto cerramos. Bueno, que sigan haciendo ese trabajo tan noble y tan bonito y tan interesante y profundo que ustedes hacen. A mí me ha marcado mucho, primero porque bueno, soy de la escuela y me encanta mucho escucharlos cuando ustedes desarrollan los perfiles de trabajador social, y siempre se lo pregunto, desde los roles del trabajador social, bueno, desde todos esos roles lo hacen muy bien y han acompañado a los venezolanos en esos escenarios difíciles que hemos descrito, los han acompañado. Y para el 2022, mira, ya las magnitudes de los niveles de pobreza, la inequidad y la desigualdad va a exigir mucho más aún de los trabajadores sociales en sus diferentes roles. Bueno, profe, muchas gracias. Ahora sí podemos dar por cerrada la actividad, aunque quisiéramos seguir conversando. Le doy las gracias a todas las personas que se conectaron, y con esta transmisión de hoy hacemos una pausa por este periodo de fin de año. Igual seguimos conectados a través de las redes sociales, canal YouTube Trabajo Social UCB, Twitter e Instagram @trabajosocialtk y Facebook @trabajosocial.tk. Gracias por conectarse. Les deseamos, a pesar de todas estas adversidades, unas felices fiestas, un feliz año nuevo. Y bueno, estamos a la orden y seguimos en